Bien, en principio, para toda reacción química, sea enzimática o no enzimática, toda reacción química, desde luego, parte de los reactivos y acaba en los productos. Pero la reacción no es tan sencilla como decir que unas moléculas de reactivo directamente se reordenan sus enlaces y se convierten, por un arte de Birley-Birloque, en productos. No, en toda reacción química hay una serie de etapas, hay una serie de puntos intermedios. Cuantas más etapas conozcamos de una reacción química, y esto es fruto de la investigación científica, cuantas más etapas conozcamos de una reacción química, más información tenemos sobre cómo sucede, por qué sucede, qué tipo de sustancias se generan durante la reacción, además de los productos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros una reacción enzimática la podemos dividir. Sabemos que tenemos un sustrato que se va a convertir al final en un producto debido a un catalizador. Pero esta reacción, que es sustrato reactivo convertido en producto, puede pasar por una serie de etapas. La primera etapa puede ser una especie de equilibrio en la cual la enzima se une al sustrato para dar lugar a un complejo enzima-sustrato. Aquí tenéis el complejo enzima-sustrato, en una especie de equilibrio. El sustrato está continuamente uniéndose y a la misma velocidad se está desuniendo. En la segunda etapa es que el complejo enzima-sustrato evoluciona hacia un complejo enzima-producto. Es decir, el sustrato se ha transformado en el producto, pero sigue unido a la enzima, formando un complejo. Esta suele ser la etapa más lenta, la más difícil, porque el sustrato, siguiendo unido a la enzima, se está transformando en producto. Hay que romper enlaces, hay que formar nuevos enlaces, reagrupar los átomos o partes de la molécula. Eso es un proceso lento. La siguiente etapa suele ser más rápida. Una vez que el producto está ya formado, la tercera etapa es que el producto salga, se despegue, producto o productos se despeguen de la enzima. ¿De acuerdo? Vamos a ver, en toda cinética nosotros podemos obtener la ecuación de la velocidad a partir de experimentos en los que medimos variaciones de concentración de reactivos y de productos con el tiempo, y a través de un instrumento medimos variaciones de esas concentraciones con el tiempo y relacionamos variaciones de concentración con el tiempo con valores de concentración en cada instante. De esa forma se puede obtener la ecuación de velocidad. O también podemos hacerlo de una manera pseudoempírica, teórico-empírica, es a partir de una profunda investigación de una reacción química proponer una serie de etapas. Y una vez que tenemos una serie de etapas, identificar la etapa más lenta. Y, lógicamente, a partir de la etapa lenta, que es el llamado cuello de botella de la reacción química, es decir, esa etapa lenta es la que marca el ritmo de toda la reacción. Es decir, las primeras etapas de una reacción química pueden ser muy rápidas. Sin embargo, al final, la formación del producto, la velocidad con que se genera, se fabrica, se sintetiza el producto, va a depender, más que de las etapas rápidas, de la presencia de alguna etapa que ha provocado una disminución en esa velocidad. ¿De acuerdo? Es el efecto cuello de botella, por ejemplo, a la hora de la salida de una multitud, por ejemplo, de un centro comercial o de un estadio. La velocidad con que salen esas personas no la marca la velocidad con que se han movido esas personas hasta la puerta de salida. No. Va a depender muy mucho de la capacidad que tiene esa puerta de salida para ir dejando pasar a las personas. Es decir, la etapa lenta, el cuello de botella de una reacción química es la que marca todo el ritmo. Entonces, es a partir de ella de donde se deduce la velocidad global. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros partimos de la velocidad de la etapa lenta porque, bueno, estas etapas son etapas que en realidad reflejan, más que reacciones, estas etapas reflejan pasos individuales, es decir, choques.
Entonces, cada etapa representa, en este caso, la etapa 1 representa choque de una molécula de enzima con una molécula de sustrato, para dar una molécula enzima-sustrato. Etapa 2 significa que una molécula enzima-sustrato se transforma en una molécula enzima-producto. En este caso, las ecuaciones de velocidad son directamente proporcionales a los reactivos. ¿De acuerdo? Directamente proporcionales a los reactivos. Porque en este caso la velocidad de las etapas elementales representan más que concentraciones, representan choques. ¿Vale? Entonces, para la etapa lenta, la ecuación de velocidad es la constante de velocidad de la etapa lenta, que es la etapa 2, que multiplica a la molécula enzima-sustrato. ¿De acuerdo? Pues bien, a partir de la etapa lenta, que tiene esta expresión de velocidad, y a partir de la primera etapa, que es un equilibrio y por tanto viene caracterizado por una constante de equilibrio, que en este caso es constante de equilibrio de formación del complejo enzima-sustrato y que tiene esta expresión. Combinando esta constante de equilibrio con la velocidad de la etapa 2, ¿de qué manera procedemos? Sustituyendo la enzima-sustrato, el complejo enzima-sustrato, por su expresión en la constante de equilibrio, lo sustituimos aquí. Y luego aplicando este concepto, concentración total de enzima o inicial es la suma, siempre en cada instante, es la suma de la enzima libre más la cantidad de enzima unida al sustrato y más la cantidad de enzima unida al producto. ¿De acuerdo? Pero vamos a suponer que la cantidad de enzima unida al producto es despreciable. Despreciable. ¿De acuerdo? Es despreciable. Entonces, combinando todo eso, nos sale una ecuación de velocidad que dice que la velocidad enzimática de catálisis enzimática es directamente proporcional a la cantidad total de enzima y, en principio, por un lado es proporcional a la concentración de sustrato, pero es inversamente proporcional a la suma de concentración de sustrato y a una constante que se llama constante de Michaelis-Menten, que está relacionada con la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿De acuerdo? Cuanto más grande sea la constante de Michaelis-Menten, significa que la afinidad de la enzima por su sustrato es menor. Bueno, si representamos gráficamente esta ecuación, y sobre todo utilizando dos valores límite, cuando la concentración de sustrato es muy pequeña, próxima a cero, pues resulta que esta ecuación de velocidad se puede simplificar a una ecuación de primer orden, donde la concentración de sustrato es la variable y lo demás es la constante global de velocidad. Por lo tanto, una reacción enzimática para concentraciones bajas de sustrato es una reacción de orden 1. Para el siguiente límite, que es una concentración de sustrato, todo lo contrario, muy elevada. Si la concentración de sustrato es muy elevada, pues al final la constante de Michaelis-Menten, que es un número finito más un número muy grande, esa suma es prácticamente la concentración de sustrato, el número grande. Y al final, ¿qué queda? Concentración de sustrato arriba, concentración de sustrato abajo, se simplifica y vemos que la velocidad es constante. Es decir, para concentraciones de sustrato la velocidad es de orden 0 y es una constante. Y para valores de sustrato intermedios, pues es una reacción de orden comprendido entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Aquí vemos para distintos valores de Michaelis-Menten. Para una afinidad, una constante grande significa una afinidad pequeña o para una afinidad grande. ¿De acuerdo? Cuanto mayor es la afinidad, pues mayor es la velocidad para una concentración de sustrato grande. Bien, aquí veis como una idea de cómo un reactivo para convertirse en producto, antes esos reactivos generan una serie de especies intermediarias. Especies intermediarias son especies que se generan en unas etapas y se consumen en las etapas siguientes. Y puede ocurrir que para que un reactivo se convierta en un producto, pues pase por la formación de muchas especies intermediarias. Aquí podéis ver cómo A primero pasa por transformarse en una especie intermediaria B, B luego sigue reaccionando, evolucionando a una etapa intermediaria C, a una especie intermediaria C, C reacciona a otra especie intermediaria D, D continúa reaccionando y transformándose en otra especie intermediaria E, porque estas especies intermediarias, os recuerdo que se forman y se consumen en etapas sucesivas. Y por fin E se acaba transformando en un producto, que ya es una sustancia definitiva.
¿De acuerdo? Bueno, aquí lo podéis ver para una reacción sencilla. Esta reacción sencilla, la reacción global es que hidrógeno reacciona con cloro para formar ácido clorhídrico. La reacción global es una reacción molar, representa moles y representa estados físicos. ¿De acuerdo? Entonces hay que poner si está en estado gas, estado líquido o estado sólido, porque representa cantidades ingentes de moléculas. Por tanto, cantidades ingentes de moléculas definen un estado. Mientras que las etapas elementales no representan estados físicos porque no representan moles, representan átomos o moléculas individuales chocando. ¿De acuerdo? Entonces, para esta reacción tan sencilla, la etapa 1 representa la molécula de cloro vibra y se rompe en dos átomos de cloro. Los átomos de cloro no están presentes en la reacción global, no son ni reactivos ni producto. Se forman en la etapa 1 y fijaros, se consumen en la etapa 2. Luego se trata de una especie intermediaria, ¿de acuerdo? Esa especie intermediaria, que es un átomo de cloro, reacciona con uno de los reactivos, que es hidrógeno, para dar ácido clorhídrico, que es producto, y una sustancia intermediaria, que es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno no aparece en la reacción, se forma en la etapa 2 y se consume en la etapa 3, ¿de acuerdo? Esta especie intermediaria, que es el átomo de hidrógeno, reacciona con otra especie intermediaria que se ha formado en la reacción 1. El choque de estas dos especies intermediarias dan lugar al producto, ácido clorhídrico, en la etapa 3. Bien, ¿cómo deducimos la velocidad? Pues a partir de la etapa lenta. La etapa lenta, su expresión de velocidad es V2 igual a la constante de velocidad 2, y esto representa el choque de una molécula de hidrógeno con un átomo de cloro. No representa concentraciones propiamente dicho, sin embargo las he puesto quizá por facilitar luego la ecuación final. Bueno, en toda ecuación de velocidad que parte de la etapa lenta hay que eliminar las especies intermediarias. La especie intermediaria la eliminamos a partir de la constante de equilibrio de la etapa 1. Aquí tenéis la constante de equilibrio de la etapa 1. En realidad es cloro al cuadrado partido cloro 2. Despejáis el átomo de cloro y sustituís esa expresión del átomo de cloro, que es raíz cuadrada de molécula de cloro multiplicado por la constante de equilibrio. Sustituís el átomo de cloro en la expresión de la velocidad. Y ahora todo lo que tenéis son especies que están en la ecuación global. Entonces ya habéis llegado a la velocidad global. Por tanto, la velocidad global es igual a una constante de velocidad que, como veis, la constante de velocidad es el producto de la constante de velocidad de la etapa 2 por la raíz cuadrada de la constante de equilibrio de la etapa 1. Ese producto es la constante de velocidad de la reacción global. Y las especies que aparecen pues son ya reactivos. Hidrógeno, moléculas de hidrógeno y moléculas de hidrógeno, concentración de moléculas de hidrógeno que multiplica a la raíz cuadrada de las moléculas de cloro. Esta ecuación global representa lo que hacen ya millones y millones de moléculas. ¿De acuerdo? Mientras las etapas representan lo que hacen moléculas o átomos individuales, pues la ecuación global representa lo que hacen esos átomos y esas moléculas individuales, pero ya elevado a unas cantidades ingentes. Entonces, cuando utilizamos cantidades ingentes de átomos o de moléculas, preferimos utilizar moles. Y en lugar de choques, hablamos de concentraciones molares. ¿De acuerdo? He de deciros que en la ecuación de velocidad global no pueden aparecer las especies intermediarias, sí pueden aparecer reactivos, sí pueden aparecer productos y otra cosa, podrían aparecer catalizadores. Un catalizador es justo, podríamos decir, la manera de detectar un catalizador en una etapa o en una reacción o en un mecanismo es fácil de identificar. Se parece mucho a las especies intermediarias, pero hacen justo lo contrario. El catalizador se consume en una etapa y se genera en las siguientes, justo al revés que las especies intermediarias. Las especies intermediarias se forman en una etapa y se consumen. ¿De acuerdo?